Hola, bueno, ahora sí retomamos con la conferencia Producción de Realidad Virtual en la ENAC, creo que se tituló. Nos presenta Cristian Rivera, que es licenciado en Cinematografía del Centro de Capacitación Cinematográfica, una maestría en la Universidad de Concordia en Canadá. ¿En qué fue tu maestría, Cristian? Bellas Artes. En Bellas Artes, docente de aquí, del SAE Institute, y pues cinefotógrafo, especialista en VFX también, y pues parte del programa PAPIT de investigación en realidad virtual de aquí de la ENAC. Justo nos va a hablar de eso un poco. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Pues sí, justo el estudio de producción virtual que se creó aquí en la ENAC se creó como un espacio para la experimentación con nuevas tecnologías y para buscar como nuevas herramientas para hacer cine. El cine siempre históricamente ha tenido como esta cosa de absorber otras tecnologías y otros inventos de otras industrias y de otras disciplinas, e incorporarlas al quehacer cinematográfico. Y la tecnología de la realidad virtual pues no fue la excepción. De alguna manera se fue incorporando en lo que ahora se llama producción virtual, que se diferencia de realidad virtual en el objetivo y en los procesos en los que se utiliza. Realmente el término producción virtual tendrá como unos 4 o 5 años que empezó a utilizarse. Antes se hablaba mucho de cinematografía virtual, pensando como en una cámara virtual, un sistema de render virtual, shaders, luces, una serie de cosas para lograr que una imagen se viera lo más parecido a como una cámara lo ve. Y poco a poco las computadoras se van acercando más y más a eso. Cada vez es más sencillo, ¿no? Lograr que una imagen generada por computadora parezca como que fue filmada y el público no se dé cuenta de la diferencia, es algo que se logró hace varios años, pero cada vez es más fácil, cada vez es más accesible, cada vez hay más computadoras, más software que permite lograr esta ilusión de maneras más sencillas. Entonces, bueno, esa es como la manera en la que se creó el estudio. En un inicio éramos 9 profesores, llegamos a ser 15 profesores, investigando estas tecnologías, distintos tipos de proyectos, distintas aproximaciones. Por ejemplo, se está trabajando con cámaras de 360 grados, que es una tecnología que se utiliza mucho para efectos visuales. Con una cámara de 360 grados uno toma una foto de todo el entorno y entonces uno tiene una referencia de la luz, de dónde venían las fuentes de luz, y eso te permite en un entorno 3D, en un entorno virtual, reproducir la luz tal cual fue en el momento y en el lugar en el que tomaste la foto. Porque al final de cuentas la foto es eso, es una reproducción de la luz, el lugar donde estás. Entonces la computadora logra extraer esas luces, logra extraer esas condiciones de luz y simularlas en la computadora. Entonces, por ejemplo, las cámaras de 360 grados fue algo a lo que nos aproximamos como con esta lógica de Visual Effects. Y lo que sucedió es que los investigadores, los creativos cineastas, pues encontraron otros usos posibles, otro tipo de proyectos, empezaron a desarrollar otras posibilidades. Y eso es un poquito lo que fue pasando con las varias tecnologías que el estudio buscaba investigar, buscaba implementar. Entonces el chiste es que les voy a platicar un poquito como de las distintas tecnologías que se implementaron y las cosas interesantes que encontramos, las virtudes, los defectos que encontramos. Entonces una, por ejemplo, fue en las cámaras de 360. Otra tecnología que también empezamos a investigar son los trajes de captura de movimiento. El motion capture o la captura de movimiento corporal, pues es también un proceso que se hace desde hace varios años y hay distintas tecnologías y han ido igual avanzando y refinándose y perfeccionándose. En el caso de los trajes de captura de movimiento hay distintos tipos de trajes. Aquí nosotros trabajamos con un traje de inercia. ¿Qué significa un traje de inercia?
Los trajes de inercia tienen sensores en puntos claves del cuerpo, y entonces cuando te mueves se crea una inercia que el sensor lo detecta. Es como un giróscopo con los teléfonos que tienen este sensor de posición y de rotación. Entonces, con estos sensores la computadora logra reproducir el movimiento corporal. Y esto es muy discutido en la industria de la animación. Es una herramienta más que tiene sus ventajas y sus desventajas, y hay que entender cuándo utilizarla y por qué utilizarla. Pensemos, por ejemplo, en un actor muy específico que tiene una corporalidad muy, muy específica. Bueno, pues entonces un traje de captura de movimiento es una herramienta útil. ¿Por qué? Porque solo esa persona tiene esa característica de movimiento. Este tema de la captura de movimiento o de la captura facial, de las expresiones faciales, ha sido muy discutido en la industria. Porque por un lado tenemos animadores muy buenos que dicen, ok, ¿cuál es la acción? Pues la acción es que el personaje está sentado y se levanta y mueve los brazos. Ok, yo puedo poner a un actor, ponerle el traje, captura de movimiento, decirle que haga la acción, grabar el movimiento y después ese movimiento ponérselo a un personaje virtual. Ese es un poquito como el proceso de la captura de movimiento. Entonces se utiliza muchísimo para eso, para personajes virtuales que hay que animarlos. Pero también nos vamos a encontrar con muchos animadores que nos van a decir, oye, yo lo animo más rápido de lo que tú te tardas en poner un traje. Entonces, en lo que te ponemos el traje, haces el movimiento, grabamos la acción, el software corre, hacemos todo el proceso. Una acción así de sencillita puede ser un proceso de 1 hora de capturar ese movimiento con precisión y con cuidado. Y a lo mejor un muy buen animador en media hora te pone todos los keyframes y hace la animación con clics del mouse en la computadora y te entrega la misma animación con mucha calidad. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que entender que esta tecnología no es un sustituto para los animadores, porque muchas veces los animadores lo veían así como, es que nos quieren quitar el trabajo, ahora los actores nos van a quitar el trabajo. Pero no tiene mucho sentido, porque son dos procesos que cada uno va a tener sus virtudes y sus defectos, y en ciertas circunstancias conviene más y en ciertas circunstancias conviene más otro. Por ejemplo, se hizo un proyecto acá en donde se le puso el traje de captura de movimiento a un bailarín que tenía que hacer una coreografía que duraba 6 minutos, una cosa así, y el bailarín tenía una posición inicial y se tenía que mover en un cuadro como de 3 por 3 metros, era bastante amplia el área, y no funcionó el traje, no fue buena idea utilizar el traje. ¿Por qué? Porque la toma era muy larga y porque el personaje se movía mucho en el espacio, recorría distancias muy largas. Entonces para el traje era muy fácil perder la precisión de la posición del personaje. Ahora, eso no significa que toda la tecnología de motion capture tiene los mismos problemas. Esto fue a lo que nosotros enfrentamos con el traje que nosotros tenemos, que es una marca de cierta tecnología que tiene ciertas características. Pero esta tecnología del motion capture se sigue desarrollando y se utiliza mucho también para esports, ¿no? Los deportes electrónicos que requieren muchísima precisión. Para que realmente sea un deporte tiene que ser muy muy preciso y nada puede fallar. Entonces sí se están desarrollando sistemas de captura de movimiento de mucha precisión y de alto grado de infalibilidad, o sea que no fallan. Pero pues también hay muchos casos donde no necesitas tanto. Si la acción es relativamente sencilla, un traje relativamente sencillo te puede grabar la acción y se la puedes poner a tu personaje virtual y funciona sin ningún problema. Entonces uno tiene que planear el tipo de movimientos que uno va a filmar para saber si la herramienta con la que se cuenta es correcta o no. En este caso yo les estoy hablando de un traje de captura de movimiento que los sensores están en el traje. Hay un sensor en el codo, en el antebrazo, hay sensores en distintas partes del cuerpo. Pero existen otros sistemas de captura de movimiento corporal
que a lo mejor han visto en los making ofs estos trajes que les ponen como unos puntitos, unas bolitas reflejantes, que realmente nada más es tela reflejante de luz, un poquito como, ya ven las bicicletas, los chalecos que se ponen que tienen esta tira reflejante, es la mismita tira reflejante, pero lo que hay alrededor son un montón de cámaras que emiten una luz infrarroja y esa tela refleja la luz infrarroja. Nosotros no la vemos, las cámaras no lo ven, pero esa cámara está emitiendo un rayo que la telita lo rebota y entonces los sensores detectan la posición del pedacito de tela porque está rebotando a los sensores. Entonces ese es un sistema de captura de movimiento que realmente está en las cámaras alrededor, no en el traje, a diferencia de un traje como el que les digo, que los sensores están en el traje. Y dentro de estas dos grandes vertientes de los trajes, pues hay distintas marcas con distintas apuestas a la tecnología. Los trajes de inercia tienen la ventaja de que te permiten hacer movimientos muy rápidos, muy bruscos, siempre y cuando no sean muy largos, ¿no? Entonces yo puedo estar aquí en el centro y pelear, por ejemplo, como un boxeador que da muchos golpes cortos, pero estoy sosteniendo más o menos la misma posición. Entonces la velocidad a la que dé los golpes va a funcionar bastante bien. Pero tiene la desventaja de que si yo necesito trasladarme mucho en el espacio, entonces sí pierde latencia y pierde posición. Entonces por eso les digo, cada traje va a tener ciertas virtudes para ciertas circunstancias. Los trajes de inercia, por ejemplo, tienen la ventaja de que los puedes utilizar en cualquier lugar. Te puedes poner un traje de inercia y encima te pones ropa normal y sales a la calle, y si tienes suficiente señal de Wi-Fi y suficiente señal para que los sensores en el traje envíen la señal a la computadora, este micrófono de repente me traiciona, puedes hacer cosas en la calle, puedes hacer cosas en cualquier espacio, mientras que un sistema que requiere que pongas las cámaras y que miren, pues ya te limitan al espacio que puedas tú poner con las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como la primera tecnología de la que les hablé, fueron las cámaras de 360 grados. Y se me olvidaba decirles, las cámaras de 360 grados pues han tenido mucho más uso en, por ejemplo, televisión documentales, ¿no? Así, la caverna de los osos, y ponen la cámara de 360 grados ahí y está grabando continuamente y los osos entran y salen y como está grabando todo el espacio, ya después en edición fácilmente puedes reencuadrar y quedarte con el pedazo, la toma del oso que sí está haciendo algo interesante. Tú grabaste todo el espacio y todo el tiempo y solamente extraes los pedacitos del oso que son interesantes o que hace algo divertido. Las cámaras de 360 grados también están utilizando mucho como para deportes extremos, ¿no? Como estas cosas que se suben en las motocicletas o que se tiran de paracaídas y este tipo de cosas. Porque como están grabando todo el entorno, después tú puedes seleccionar la parte de la imagen que realmente quieres conservar. Entonces, aunque nosotros inicialmente pensamos en las cámaras de 360 grados, pensando como en VFX y la integración de objetos virtuales con material filmado real, pues los cineastas acá empezaron a utilizar las cámaras para documental, para ficción, para crear otro tipo de proyectos que no eran tan de animación o tan de visual effects como se pensó primero. Entonces eso fue un acierto interesante del estudio, como apostarle a una tecnología y descubrir otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas que se pueden hacer. Con el traje de movimiento, pues ha habido estos proyectos que han tenido como ciertas intenciones o ciertas búsquedas, y en algunos casos se ha logrado porque el traje es apropiado para el tipo de movimientos que se quieren y las circunstancias en las que se quiere grabar el movimiento, y ha habido otros proyectos que sí ha sido muy evidente de no, pues este traje no es el apropiado. Dentro de esta exploración también se adquirieron un par de visores de realidad virtual que, además de que sirven para poder ver las cosas que estamos produciendo, pues también sirven un poquito como para que la comunidad se acostumbre a ver otros materiales, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que le preguntábamos
a maestros o alumnos, oye, ¿alguna vez te has puesto un casco de realidad virtual? ¿Cuántas piezas de realidad virtual has visto en tu vida? Y mucha gente decía, no, pues yo nunca en mi vida me he puesto uno. O una vez me puse uno en el centro comercial ahí que me querían vender uno y vi una animación de unas mariposas y ya es todo lo que sé. Entonces también eso fue interesante, como hacer una labor de agarrar a la comunidad de los cineastas, los alumnos, los maestros, y a ver, pónganselo, empiecen a ver experiencias de realidad virtual, lineales, interactivas, distintos tipos de experiencias de realidad virtual, que a final de cuentas, pues sí, también son cinematográficas de alguna manera, ¿no? O pueden llegar a ser cinematográficas. Entonces, el traje fue las cámaras de 360 grados. Se adquirieron también un par de computadoras que, además de que sirven para producir y posproducir todos estos materiales, sirven para animación en tiempo real. ¿Qué es la animación en tiempo real? Un videojuego, a final de cuentas, es una animación en tiempo real y además es una animación interactiva. Es una animación 3D que está sucediendo al mismo tiempo que el transcurrir del tiempo de la realidad y que tiene que interactuar inmediatamente. Nosotros, a lo mejor en cine, estamos mucho más acostumbrados a la animación que le llamamos el render offline, ¿no? Yo hago mi modelado, hago mi texturizado, hago todo mi 3D y al final le aprieto un botón que dice render y se queda la computadora solita 3, 4 horas, lo que sea, rendereando y crea el archivo, que puede ser un archivo de 30 segundos. La diferencia entre el render en tiempo real y el render offline, además del tiempo que toma, tiene un impacto en la calidad. Un render offline puede llegar a tener muchísima más calidad, precisamente porque como no tiene que ser en tiempo real, el tiempo que se tarda en procesarlo es el tiempo que está generando la imagen. La mayoría de los efectos visuales fotorrealistas que nosotros vemos de las películas de Hollywood, cuando vamos y vemos películas de Marvel y de naves espaciales y como todas estas cosas fantásticas que tienen un montón de efectos visuales, es un montón de imagen generada por computadora, de 3D generada por computadora, con un render fotorrealista. Un render que iguala la calidad de la imagen como si hubiera sido filmada. Este tipo de renders fotorrealistas pues ya tienen varios años, 10, 20 años que se han ido logrando, cada vez con poder de cómputo mucho más y más alto. Pero justamente era eso, se requiere como de un tiempo offline, donde mi toma dura 5 segundos, bueno, pero el render va a tomar 8 horas. Y ya que pasaron las 8 horas, ya le puedo dar play a los 5 segundos y se ve increíble, fotorrealista, porque cada cuadro se tardó 20 minutos en procesar cada cuadro. Mientras que el render en tiempo real, pues si dura 5 segundos, se tarda 5 segundos en renderearlo. Y lo que sucedía, pues, es que los renders en tiempo real no podían llegar a tener el nivel de fotorrealismo que los renders offline. Los renders offline, al tardarse tanto tiempo, pues la computadora podía calcular todo súper bien. Entonces, poco a poco las computadoras y la capacidad de generación de gráficos ha ido siendo más y más rápida, más y más precisa, más y más fotorrealista. Por eso es que cada vez vemos más y más videojuegos que se ven parecidos o mucho más cercanos a como si hubieran sido fotografiados con una cámara. Eso es a lo que nos referimos con el fotorrealismo. Entonces, cada vez estamos más cerca de poder hacer renders en tiempo real totalmente fotorrealistas. Todavía implica un render fotorrealista, todavía implica mucho conocimiento sobre cómo setear la computadora y la imagen y una serie de técnicas y cuestiones metodológicas de cómo hacer para que la imagen se vea fotorrealista. Pero cada vez es más fácil, cada vez los softwares son mucho más amigables, cada vez el hardware también es mucho más accesible. Antes era computadoras de $1 millón que solamente había 4 en la ciudad y 50 personas que sabían utilizarlas. Y hoy por hoy, pues ya con una laptop ya puedes llegar a hacer un render fotorrealista, aunque tengas que dejar tu computadora rendereando 20 horas o lo que sea. ¿Sí hace sentido esto? ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, bueno, se invirtió en estas dos computadoras precisamente para render fotorrealista lo más rápido posible, lo más cercano al tiempo real posible. Y entonces es un compromiso de decir, bueno, quiero que sea en tiempo real,
pues a lo mejor los reflejos no van a ser tan perfectos como pasa en los videojuegos, pero ya me permite tener la textura de la piel o el cabello bastante fotorrealista, ¿no? Y entonces es ir encontrando como ese balance de qué tanto es tantito. Es cuestión de un par de años, 5 años, 10 años, no sé cuánto, que la tecnología del render en tiempo real ya llegue a un fotorrealismo muy, muy, muy efectivo y que el render offline pase a la historia. Entonces, bueno, se invirtió en estas dos computadoras donde se utiliza el motor de render Unreal. Los dos motores de render más utilizados en videojuegos son Unity y Unreal. Unreal precisamente ha desarrollado mucho más esta parte de un render fotorrealista, de un render de muy buena calidad. Entonces, por eso para cine es que es un poco más apropiado. Se invirtió también en una pantalla de producción virtual, una pantalla que es básicamente como una tele gigante, y esto es algo que los cineastas tenemos muchísimo tiempo haciendo, desde Méliès, desde los orígenes del cine. La idea de tú tener una pantalla atrás y poner a un sujeto y poner una cámara y filmar al sujeto y que parezca que está en el espacio que está en la pantalla existe desde los orígenes del cine. Es un truco que los cineastas hemos hecho siempre. El asunto es que ese truco pues se ha ido perfeccionando y se puede ir haciendo con mucha mayor precisión entre mejor tecnología tenemos. En principio pues hay que igualar la luz y el contraste, ¿no? La temperatura de color, si es luz fría, si es luz cálida, que se vea el mismo rango de contraste fotográficamente para que el negro de la pantalla coincida con el negro del sujeto, para que los highlights de la pantalla coincidan con los highlights del sujeto. Y entonces al igualar el contraste, al igualar el color, al igualar la perspectiva, el ángulo de la cámara, el ángulo del lente, todo ese tipo de cosas hacen que sea muchísimo más verosímil el engaño contra el fondo, ¿no? Y esto es algo que los fotógrafos antes lo hacíamos en papelito. O sea, en papelito te sentabas y calculabas, a ver, un lente 25 a tal distancia, qué tanto voy a ver, un cubo de 1 metro por 1 metro, qué tan distorsionado se vería, y todo eso era algo que lo hacíamos en papel. Ahora la ventaja pues es que las computadoras ya lo hacen por nosotros, y entonces la imagen que obtienes en la pantalla pues ya viene muy, muy cercana, la perspectiva, el ángulo pueden llegar a ser perfectos, porque a final de cuentas es algo matemático que está calculando la computadora, y el contraste y la luz también es ya mucho más fácil igualarlo. Este tipo de pantallas, pues seguro ustedes las han visto por todos lados. Ahora ya es muy común en los centros comerciales que llegas y ves pantallas, o en las gasolineras que ponen pantallas, o los espectaculares que ponen pantallas. A final de cuentas es una televisión grandotota. Ahora, al igual que en las televisiones, pues hay televisiones de cierta calidad, o televisiones que te sirven para el exterior. Los espectaculares que ponen, pues si llueve no hay problema porque esa cosa soporta la lluvia, pero no tiene que tener muchísima calidad de color, porque el azul que se ve ahí pues va a ser ya a nadie le importa que si el azul se ve un poquito más azul o menos azul. Pero en el caso de la producción virtual sí nos importa muchísimo el color y la consistencia de color, porque a veces lo que sucede con estas pantallas es que tú la prendes en la mañana y tiene cierto color, y para las 4 de la tarde ya los LEDs ya se calentaron y entonces el color ya no es el mismo. Entonces cuando se compra una pantalla de estos, uno de los factores muy importantes es la consistencia de color y la capacidad de rendimiento de color, porque también hay algunas pantallas que seguramente han visto que producen 256 colores, y es más que suficiente para poner un anuncio de zapatos. No necesitas más de 256 colores para eso, pero para crear un fondo fotorrealista y que el personaje parezca que está ahí, pues sí necesitas tener millones de colores para que entonces tengas un rendimiento de color absoluto y que no haya variaciones de color con el tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el encontrar la pantalla correcta, que tenga las características correctas, no es cualquier pantalla. Eso es lo que quiero decir. Ahora, los fabricantes de pantallas pues se dieron cuenta de que ahí hay un nicho de venta y que ahí hay un tipo específico de venta, que hay un mercado que los necesita, y entonces ya están fabricando pantallas especiales para producción virtual,
que pueden sincronizar el color con la cámara, que pueden sincronizar el timecode con la cámara, que ya están pensadas y diseñadas para producción virtual. Entonces esto es algo que se ha ido desarrollando. Entonces se invirtió en la pantalla, se invirtió en las computadoras, se invirtió en los cascos, se invirtió en las cámaras, se invirtió en el traje de captura de movimiento, y los investigadores, los profesores, con ayuda de alumnos, exalumnos ya graduados, pues empezaron a investigar distintas cosas. Bueno, a ver, ¿qué pasa si hacemos esto con el traje? ¿Qué pasa si hacemos esto con la cámara? ¿Qué pasa si Y entonces varios de los profesores, de los alumnos, empezaron a desarrollar proyectos. Hay un alumno de tesis que está haciendo su tesis como un cortometraje de 360 grados. Escribió su guión, diseñó los planos, diseñó toda la historia pensando en que es algo que se va a ver de 360 grados. Entonces el lenguaje cinematográfico, las posiciones de la cámara, la narrativa, la historia, tiene que estar toda pensada en función de los 360 grados, y que realmente es una experiencia que alguien se lo va a poner en la cabeza y va a poder voltear a donde quiera. Entonces sí requiere un diseño especial, un pensar especialmente ese tipo de piezas. Se exploraron también a lo mejor experiencias de realidad un poquito más convencionales, donde tienes un control y te vas moviendo y todo está generado en 3D. Entonces como que eso fue un poco en la parte práctica, técnica. Yo hablo mucho de esa parte porque yo me encargué de la parte técnica, tecnológica. Yo fui el director técnico del estudio. El estudio fue un proyecto PAPI de 3 años, ya terminaron los 3 años, y entonces el estudio se queda aquí para el uso de la comunidad. Y poco a poco hemos querido irlo vinculando con otras dependencias de la UNAM, otros centros de investigación, otras facultades, porque a final de cuentas es un área interdisciplinaria que requiere de muchos talentos y de muchos conocimientos de distintas áreas. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, pero hablándoles un poquito más de la parte de la investigación teórica, de la investigación conceptual, nos obligó a preguntarnos qué es el cine y dónde empieza el cine y dónde termina el cine, ¿no? Nuestra escuela es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, en plural, las artes cinematográficas, pensando en las artes cinematográficas como una gran familia, donde son distintas cosas. Lo cinematográfico puede existir en diferentes medios. La televisión es un medio, la pantalla en un cine, en una sala cinematográfica, es un medio, y lo cinematográfico existe en ambos medios desde hace mucho tiempo. Y esto nos llevó a una discusión académica, a encontrar distintos papers escritos, distintos filósofos, distintos teóricos de los medios, del cine, que discuten sobre la relación entre los videojuegos y el cine. Porque a final de cuentas, y dependiendo a qué teórico del cine te adhieras, a qué teoría, a qué definición del cine te adhieras, pues hay distintas definiciones de cine. Y algunas de esas definiciones podrían incluir a los videojuegos. Si nosotros nos remitimos así a lo básico de la palabra cinematografía, pues es escribir con imagen en movimiento, escribir con luz en movimiento. Y a final de cuentas los videojuegos son imagen en movimiento, acompañadas de sonido, que también es como el segundo elemento más importante del cine, y que además, si lo vemos desde una perspectiva tecnológica, todos los cambios tecnológicos han impactado profundamente en las capacidades artísticas, estéticas del cine. El sonido es un ejemplo muy claro. Cuando empezó el cine era silente, que nunca existió el cine mudo. O sea, la gente no llegaba al cine y todos calladitos y veían la película en silencio. Eso nunca sucedió. Siempre había alguien tocando música. Si no había un músico, había actores que decían los diálogos de los personajes y hacían como medio de narradores. Entonces, realmente el cine nunca fue una experiencia silente. La cosa es que al principio, antes de que se desarrollara la tecnología para grabar el sonido y para reproducir el sonido siempre igual, pues más bien el sonido era como medio performático, era como medio azaroso, ¿no? A veces era uno, a veces era otro, era como una cosa inconstante. Pero cuando se desarrolló la tecnología para poder grabar el sonido y reproducirlo siempre igual, sincronizado con la imagen,
pues esto expandió las posibilidades expresivas del cine. Tanto que al día de hoy, aunque la palabra cinematografía no incluya al sonido, hoy por hoy se asume que el sonido es parte del lenguaje cinematográfico. Hoy por hoy hablamos de cine y por eso también mucha gente dice los medios audiovisuales, ¿no? Porque es imagen y sonido. Y estas dos partes de imagen y sonido son muy importantes porque son los principales inputs de información al cerebro humano. Los seres humanos somos visuales y sonoros. Obviamente tenemos el tacto y el gusto y tenemos otras maneras de absorber información y de almacenar información y de procesar información, pero los principales sentidos por los cuales obtenemos información son la vista y el oído. Los perros, por ejemplo, son medio ciegos, pero tienen muy buen olfato y muy buen oído. Para ellos conocen el mundo y el input a su cerebro es principalmente olfativo y sonoro. Los seres humanos somos visuales y auditivos. Y esa es una de las razones por las cuales el cine impacta tan profundamente en la mente humana, porque está metiendo información directo a los dos canales de información del cerebro humano. Y el tercer factor que también se vuelve bien importante es el transcurrir en el tiempo. A lo largo de las distintas teorías del arte se ha clasificado el arte de distintas maneras. Podemos hablar, por ejemplo, de las artes escénicas, que son las que suceden en un escenario, que requieren de un espacio y un cuerpo y una presencia humana. El teatro, la danza, el performance son artes escénicas. Podemos hablar de las artes plásticas, ¿no? La pintura, la escultura, que lidian con la plasticidad de los materiales, con modificar y alterar los materiales. Por eso es que cuando hablamos de las artes cinematográficas, pues hablamos de las artes que se basan en imagen en movimiento acompañadas de sonido que transcurren en el tiempo, que tienen un montaje, que tienen una lógica en el tiempo. Si yo nada más les pongo una película que sean puntitos y rayitas de colores al azar, ustedes van a tratar de detectar y encontrar un patrón, una lógica en el tiempo, algún desarrollo. Y si no lo encuentran van a decir, bueno, ya, gracias, ya entendí que la película son puntitos y rayitas al azar, y se van a desconectar de la película. Pero si la película de alguna manera logra capturar su atención porque ustedes están tratando de decodificar el patrón, decodificar y encontrar, mira, el puntito amarillo ya salió, yo predigo que va a volver a salir el puntito amarillo, y vuelve a salir el puntito amarillo, su atención se queda capturada en la película porque están tratando de confirmar si sí detectaron el patrón. Y esto sucede con las películas que tienen un guión y que tienen una narrativa. Cuando empieza la película nosotros decimos, bueno, mira, este es el bueno, este es el malo, este es el conflicto, entonces yo creo que va a pasar tal cosa. Y uno se queda viendo la película porque uno está esperando a ver si sí desciframos correctamente la película y la entendimos bien. Y si no sucede, una de dos. O nos sorprende porque decimos, órale, esa posibilidad yo no la había pensado y es perfectamente lógica con todo lo que se me ha presentado, entonces me parece una buena película. O sucede que nos presentan algo que decimos, eso no es lógico, con todo lo que me habían presentado eso no tiene ningún sentido. Y es cuando decimos esta película es mala, cuando esta película ya no captura nuestra atención. Si nosotros entramos al cine y llego y me siento en la butaca y todo el tiempo estoy pensando, tengo que pagar la renta y tengo que sacar al perro a pasear, la película no capturó nuestra atención. Pero si la película logra capturar nuestra atención, durante 2 horas dejamos de pensar en la renta, el perro, la novia, y solamente estamos pensando en la película. Es James Bond, este es el bueno, mira, ahí está la bomba, y toda nuestra mente, toda nuestra atención está concentrada en la película. Por eso es que disfrutamos ir al cine, por eso es que queremos ir al cine. Decimos, quiero el cine para distraerme, quiero dejar de pensar en mi realidad y me quiero transportar a otro mundo, a otra realidad, a resolver otro problema. Entonces, el mecanismo de cómo funciona el cine en la mente humana, pues es algo que a muy poquito tiempo, a 100 años, 120 años de cine, ya se tiene una teoría o ya se tiene ubicado un sistema de cómo funciona. El chiste es capturar la atención del espectador y sostenerla durante las 2 horas y más tiempo si puedes. Y obviamente pues hay cines, tipos de cine y teóricos que van en contra de esto, como en el arte siempre va a haber gente que establece convenciones y gente que quiere romper las convenciones.
Pero bueno, entonces en cuanto a la parte teórica, pues justamente como que empezamos a leer muchos textos de esto y a investigar mucho de esto y a decir, bueno, ok, un videojuego también es imagen en movimiento, también está acompañada de sonido y también tiene un transcurrir en el tiempo que crea un discurso lógico, una serie de situaciones, una narrativa, una construcción temporal. Y coincide con que los seres humanos somos profundamente temporales. Tenemos un pasado que nos da una identidad, que nos hace entender por qué somos quienes somos y por qué vivimos donde vivimos y por qué hacemos lo que hacemos. Y todo el tiempo estamos imaginando futuros posibles. ¿Qué va a pasar si pido el trabajo? ¿Qué va a pasar si renuncio? ¿Qué va a pasar si le digo al niño o niña que me gusta? Entonces somos seres profundamente temporales. Esa es otra razón de por qué el cine tiene este impacto tan profundo en la mente humana, porque habla a la imagen, el sonido y el tiempo, que son tres cosas fundamentales de la mente humana. Y esos tres elementos están presentes en los videojuegos. Y entonces entramos en esta discusión de decir, bueno, es que esencialmente los videojuegos parecería que también son un arte cinematográfica, pero tienen dos características que ya no son tan comunes en el cine o que ya no son tan fuertes en el cine. ¿A alguien se le ocurre cuáles son? ¿O por qué pensarían ustedes que los videojuegos no son cine? Ajá, son participativos, son interactivos. Nosotros estamos acostumbrados a que el cine es una experiencia pasiva. Yo vengo y me siento, y durante 2 horas no me muevo y estoy aquí, y mi mente, mi percepción espaciotemporal, lógica, visual, auditiva está en la película, pero yo no interactúo con la película. Y entonces ahí es donde mucha gente marca la frontera y dice, los videojuegos ya no son cine porque son interactivos. Y entonces volvemos a entrar a la discusión de, a ver, momento. La interacción es algo que todas las artes han perseguido y han buscado desde hace mucho tiempo. Algunas artes lo han logrado de maneras más claras, más precisas, desde hace mucho tiempo. El teatro, la danza, por ejemplo. O sea, cuando alguien se pone a tocar música y nos invitan a bailar, es una manera de ser interactivo y de participar interactivamente. En ese sentido, la música y el teatro lograron la interacción con el público hace muchos años. Cuando se bajan los actores y suben al público y este tipo de cosas, que ya es teatro interactivo, existe desde hace mucho. La pintura también ha buscado experimentos interactivos de, a ver, voy a poner aquí un lienzo y que la gente venga y le aviente pintura, y entonces es una especie de performance, pero hay este proceso de interacción. Y el cine no es la excepción. El cine ha buscado la interacción desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que son mecanismos y dispositivos muy enredados tecnológicamente. Hay el caso de una película muy famosa que eran como 300 rollitos de película que proyectaban el primer rollo y al final del rollo decía, bueno, a ver, levanten la mano los que quieran que pase tal, y levanten la mano, y entonces la gente levantaba la mano y entonces el proyeccionista sabía cuál era el siguiente rollo que tenía que poner. Seguramente vieron Bandersnatch de Netflix, ¿no? Estas películas interactivas. Se han hecho muchos experimentos de películas interactivas desde hace mucho tiempo. La interactividad a lo mejor es algo que no se había logrado muy bien en el cine, pero que definitivamente se había estado buscando. Y otra de las cosas que también se habla mucho es la inmersión, ¿no? Cuando llega la realidad virtual y nos ponemos el casco y decimos, es que el videojuego es inmersivo, pues es lo mismo. El cine también había buscado la inmersión desde hace mucho, nada más que las limitantes tecnológicas del cine no lo hacían tan inmersivo como ahora ponerte un casco. Inclusive hay gente que opina que ponerte un casco es demasiado inmersivo, hasta incómodamente inmersivo, hasta algo alienígena, ¿no? Porque te estás poniendo ahí una cosa que te pegas en los ojos. Hay gente que lo disfruta muchísimo, hay gente que se marea, entonces... pero el cine siempre ha buscado la interacción, la inmersión, la pantalla grande, el sonido Atmos, el 5.1, son maneras en las que el cine ha buscado la inmersión. Entonces, aquí es donde nos encontramos con esta discusión de la gente que dice, no, pues es que los videojuegos son otra cosa, porque son inmersivos y porque son interactivos, o la realidad virtual específicamente es inmersiva y es interactiva. Y de los videojuegos hay videojuegos que no necesariamente son cinematográficos, o que requieren de una definición de la palabra cinematográfico más amplia. Por ejemplo, pensemos en Tetris.
Tetris es un videojuego que tiene imagen en movimiento, que tiene sonido y que inclusive tiene una narrativa, ¿no? Eres un señorcito que está acomodando cajas y si no acomodaste las cajas pierdes, ¿no? Tiene una narrativa, tiene un discurso, tiene una progresión en el tiempo que va creando una lógica hasta el punto en el que pierdes o ganas, tiene un clímax, tiene un... Entonces ahí es donde decimos, bueno, es que todos los videojuegos, aunque no sean como Detroit Becomes Human, que la cámara se mueve y que te cuentan un cuento, de alguna manera siguen teniendo esas características esenciales del cine. Entonces habemos muchos o hay muchos que dicen, los videojuegos son un miembro más de la familia de las artes cinematográficas. Inclusive en el nombre lo llevan, videojuegos. El video es una tecnología derivada del cine. El cine se inventó como la tecnología de imagen en movimiento y después inventaron el video como una tecnología más sencilla, más accesible de imagen en movimiento. Entonces hasta en el nombre llevan a la familia. Y esto es bien discutido, es bien interesante en teoría del arte porque hay quienes nos van a decir que el cine pues es un hijito del teatro y la fotografía. Y hay quien decía al principio, cuando inició el cine, había mucha gente que decía, no, el cine no es un arte nuevo, el cine es teatro filmado, es teatro fotografiado. Y tomó varios años que la gente llegara y dijera y reconociera, no, sí, el cine es un arte aparte, que se derivó de dos artes anteriores, del teatro y la fotografía, pero que desarrolló cosas únicas y propias que no existen ni en el teatro ni en la fotografía y que solo existen en el cine y que solo se pueden en el cine. Entonces, ese es un poquito como el estatus en la discusión teórica de qué onda con los videojuegos. Hay los que dicen, los videojuegos son una forma más de arte cinematográfica, y hay quienes dicen, los videojuegos son un arte nueva, que es hijito del cine y de los juegos. Por eso en el nombre lleva videojuegos. Para que se compruebe la tesis de que los videojuegos son un arte nuevo, son una cosa nueva, hijita del cine, como el cine fue hijito del teatro, los videojuegos tendrían, o ya lo lograron, que desarrollar algo propio de los videojuegos que solo puede existir en los videojuegos y que no puede existir en el cine. Y ahí es donde los teóricos se están dando hasta con la cubeta, porque hay los que dicen que sí, que los videojuegos ya desarrollaron cosas propias y únicas de los videojuegos que los hacen ser un arte nuevo, y hay quienes dicen que no, que los videojuegos son un arte cinematográfico, donde la interactividad y la inmersión cobran un papel muy fuerte y muy importante, pero son un miembro más de la familia de las artes cinematográficas. El cine tiene 120 años, es muy poquito tiempo. En 120 años hemos visto que cada cambio tecnológico tiene un cambio profundo en las posibilidades expresivas estéticas del cine. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo va a ser el cine dentro de 500 años? Cuando hayamos desarrollado más y nuevas tecnologías y que sean impresionantes y que sean maravillosas. Si siguen teniendo la misma base visual, auditiva y temporal, seguirán siendo cine, de acuerdo a esta definición que yo les propongo de que el cine es visual, auditivo y temporal. Si la definición de cine que ustedes tienen es diferente, entonces a lo mejor ya no. Pero justamente lo que ha sucedido con el cine, pues es que en 120 años el cine ha pasado por distintas definiciones, y cada vez que se inventa algo nuevo y cada vez que cambia la jugada para el cine, pues entonces hay que reinventarlo, ¿no? Inclusive en español decimos película, y las películas ya no son películas. Cuando dicen, voy a ver una película, sí, no vas a ver una película, vas a ver una proyección digital. Ya es raro ver una película. Entonces inclusive hay una serie de nombres de cosas en nuestro arte que ya están outdated, que ya están pasadas y las seguimos utilizando. Entonces, como que en la parte teórica en el estudio, pues eso fue un trabajo muy rico, muy interesante, el empezar a cuestionarnos, pues, realmente cuáles son los límites y las fronteras del cine, ¿no? Y si es un hijito nuevo, o si de las mismas artes cinematográficas, o es un arte completamente nuevo. Lo mismo sucedía con los cómics, ¿no? Que también había gente que decía, no, es que los cómics no es un arte, o bueno, es un tipo de arte de ilustración, bueno, no, es un tipo de literatura, pero no, pero sí, pero no. Y hay quien dice que los cómics son tan antiguos como los jeroglíficos, que los jeroglíficos son un tipo de cómic, porque a final de cuentas es imagen estática yuxtapuesta una tras otra, entonces es una especie de cómic. Pero eso es lo divertido de la teoría del arte, pues que todo va a depender de las definiciones y de lo amplio o lo permisivo que seas con los límites de tus definiciones.
Pero bueno, eso es un poquito de lo que yo les quería hablar del estudio de producción virtual, como toda esta parte técnica tecnológica, esta parte de la investigación teórica, que es muy, muy, muy interesante, de verdad. Pero bueno, el chiste es, regresando un poquito más a lo práctico, a lo técnico, pues no sé si tengan preguntas, algo de todo lo que dije hace sentido, alguien que diga maten al hereje, ¿todo bien? Exactamente, el chiste es, era como esta plática aquí para entender un poquito de dónde estamos y pasar a conocer el estudio y que veamos un poquito de lo que hay arriba. Pero bueno, antes de eso quería ver si había preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Adelante. Sí, por eso te digo, hay muchos teóricos que postulan eso, que dicen es que la inmersión ya es muchísimo más fuerte. Insisto, la inmersión es algo que el cine buscó. La pantalla grande, las pantallas redondas, ¿cómo se llaman estos? Planetarios. O sea, el cine incursionó con muchos tipos de pantallas buscando la inmersión. Entonces, por eso es que va a depender de qué tan fino seas con la definición de inmersión. Ciertamente, los cascos de realidad virtual lograron un tipo de inmersión mayor a cualquier tipo de inmersión que se hubiera logrado con anterioridad. Si esa intensidad de inmersión es suficiente como para que digamos esto ya es un arte nuevo y diferente, perfecto. Pero si simplemente lo vemos como una continuidad en la búsqueda de la inmersión, pues es un perfeccionamiento, es un avance en algo que ya se buscaba en el cine. Pero te digo que ahí es donde está toda la discusión, ahí es donde es muy, muy divertido, ¿no? La inmersión y la interactividad. Sí, ahí, bueno, yo quiero hacer una acotación. También, pues la inmersión a final de cuentas es una de las posibilidades, ¿no? De la representación a final de cuentas, ¿no? Si tenemos en cuenta que las artes lo que buscan hacer es una expresión de una actividad pensamiento humano, y una de esas herramientas que tiene es la mímesis, el imitar la realidad y reproducirla por imitación, pues es una de las posibilidades, ¿no? Pero también existe toda una variante de artes no realistas, ni que no buscan una inmersión en una ficción, sino que buscan interpelar al espectador, jugador, etcétera, por otro lado, ¿no? Y eso está en el cine, está también en los videojuegos. Creo que de esta discusión de lo que distingue el cine al videojuego como tal, justo hubo un par de ponencias ayer donde se habló de la modernidad en el cine y la modernidad en el videojuego, y la modernidad en las artes como la conciencia de la particularidad del arte, ¿no? Y la explotación de esa particularidad por los artistas. Y en el caso del videojuego, pues justo está la parte lúdica, ¿no? Que la separa del cine. Y esa parte lúdica son los sistemas y la interacción que tiene el jugador con esos sistemas, ¿no? Entonces, pues en la teoría videolúdica se habla de que una vez que los videojuegos se vuelven conscientes de que esa interacción no es fija, sino que tú al jugador lo haces aprender un sistema de juego y lo retas y se lo puedes cambiar, o puedes hacer que el esquema narrativo sea también lúdico y demás, hay una conciencia de esa particularidad, ¿no? Y eso es como lo que lo separaría del cine. Ahora, la cuestión que comenta Cristian, que me parece muy interesante, es: esto no implica que no esté dentro de las artes cinematográficas, justo si atendemos una definición de cinematografía como una inscripción o grabación o reproducción de imágenes y sonidos, ¿no? En un tiempo dado. Ahí ahora sí que depende de cómo definamos lo cinematográfico. Tal cual. Y ahí es donde está la teoría y es bien divertido. Justo este tema de la modernidad es bien importante porque el cine tiene 120 años. Si lo vemos de acuerdo a la perspectiva histórica del arte, el cine corresponde al periodo moderno y al periodo contemporáneo del arte. No existe el cine renacentista porque en el Renacimiento no existía el arte. Entonces todo el cine, cualquier película que ustedes vean, si es de antes de los 50, 60, va a caer en lo que consideramos el periodo moderno del arte, y si es posterior va a caer en lo que consideramos el periodo contemporáneo del arte. Y estoy hablando en general de todas las artes. Y justamente, como bien decía Sebastián, en el periodo moderno hay una concientización del arte per se. ¿Qué es el arte y qué lugar ocupa en la modernidad del arte? Y lo que sucede con el arte contemporáneo es más complejo todavía.
Seguramente han ido aquí al MUAC, al Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Bueno, es bien interesante lo que sucede con la gente, porque hay gente que llega y ve y dice, pues ahí hay una caja de cereal tirada en el piso, ¿por qué chingados esto es arte? ¿No? Y hay gente que le causa conflicto y dice, no, esto no es arte, gracias a Dios, y se van. Pero justamente está logrando lo que el arte contemporáneo busca. El arte contemporáneo lo que plantea es la pregunta de qué es el arte y para qué sirve el arte. Y nos obliga a reflexionar. Es por eso es que el arte contemporáneo más extremo, que más nos obliga a preguntarnos, ¿y esto por qué es arte? Justo está logrando su objetivo de que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué es el arte? ¿Qué consideramos arte? Que pues esa es otra discusión también, ¿no? De qué es el arte y para qué es y cuál es su finalidad, y bueno, eso ya tiene muchas implicaciones, muchísimas, distintas, y ramificaciones éticas, estéticas. El cine a lo largo de su historia, en los mismos 120 años, ha tenido distintos momentos. A veces el cine es más político, social, a veces el arte es más artístico, evocativo, por así decirlo, a veces es más narrativo, más de entretenimiento. El cine tabú del que nadie habla, la pornografía, es un tipo de cine muy particular, que tiene un objetivo muy particular, diferente de todos los distintos tipos de cine, y que está desde el origen del cine. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre este tipo de cosas, es cuando de verdad el mundo de la teoría del arte y la teoría del arte cinematográfico es muy, muy divertido, pero en realidad no era de eso lo que veníamos a hablar hoy, aunque está muy producción virtual, ahorita lo vamos a ver. Exacto. Quería hacer un último comentario respecto a esto que comenta Cristian. Es que es muy interesante los procesos de historia del arte, que justo en el caso del cine se puede analizar muy bien cómo no hay una linealidad directa en cuanto al discurso o las propuestas artísticas, ¿no? Porque así como hubo periodos de experimentación muy fértiles en los primeros 20, 30 años del cine, luego hubo un periodo de codificación muy estricta y de estandarización, ¿no? Y luego hubo una nueva ruptura y demás, y constantemente es un ciclo de ir y venir, y no es lineal el asunto, ¿no? Entonces, pues es el devenir un poco, no es definible, sino que se va definiendo conforme pasa, y pues también es lo divertido, ¿no? La variedad del ser humano. Pero bueno, sí. Con esto cerramos la proyección aquí, porque también tenemos que cerrar la sala, y pasamos a una pequeña demostración de la producción virtual de la ENAC. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Cristian.